Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas tardes, Uruguay. Álvaro César Alfonso continúa en Buenos Aires trabajando con el documental, así que aquí estoy con Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Javier Caraballo, poniendo en marcha el cernidor número 248, correspondiente al día 27 de noviembre del 2025. Hoy vamos a dar comienzo a un nuevo ciclo, al que he llamado ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que me atacaron desde los medios de comunicación y pasado el tiempo se han llamado a silencio? Sobre todo desde la televisión, desde la radio, desde los diarios, y desde ahí se tejió parte de la infamia, porque fue una infamia, que contribuyó a mi procesamiento el 24 de septiembre del año 2025 por parte de la jueza Julia Estarico, auxiliada en todo lo que pudo por la fiscal Estella Llorente y por los testigos falsos, como el coronel Orosmán Pereira y los ex tupamaros Héctor Cuartiani y Carlos Martel. Vamos a emitir los vídeos, en este caso, y luego los vamos a comentar. Espero que sean de su agrado. Hoy empezamos por el programa En Perspectiva, dirigido por Emiliano Cotelo, el que reunió en sus tertulias a lo más granado de mis detractores y que no tuvo nunca la honradez intelectual de darme la palabra, ni durante el tiempo en que estuve procesado, ni cuando el Tribunal de Apelaciones tiró abajo el auto de procesamiento de la jueza Estarico, ni cuando la Suprema Corte me absolvió definitivamente. Así que, Javier, adelante con el audio. Vamos con los saludos para quienes nos acompañan en la mesa de hoy, lunes, que tiene algunos cambios. Están con nosotros Felipe Schipani, ya lo escuchamos, buen día. Buenos días, Emiliano, buenos días, audiencia. Juan Gavito, que se adelanta, viene de la del miércoles, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano y audiencia. Pepi Goncalves, a quien hacía tiempo que no escuchábamos. Es verdad. ¿Qué bienvenida. tal? Buenos días, gracias. Y Ovenir Sartú, que ya se incorpora. Vamos al primero de nuestros temas, un asunto obligado de este fin de semana. Amodio Pérez recuperó ayer la libertad después de que durante el fin de semana fuera detenido y se le indagara por varios casos judiciales. Por un lado, la jueza Adriana Estarico lo citó para declarar en un caso donde se investiga torturas que varias mujeres padecieron en los meses previos al golpe de Estado. Por otro lado, la jueza Marcela Vargas lo convocó por la presunta falsificación de su pasaporte español. Pero además estuvieron de por medio otras denuncias nuevas directamente contra él que habían sido presentadas el viernes pasado. Amodio Pérez, ustedes saben, es considerado un traidor por sus ex compañeros del MLN Tupamaros. Lo acusan en particular de colaborar con las Fuerzas Armadas y de provocar la caída de los principales líderes de la guerrilla junto con otros militantes. El viernes, poco después de su llegada a Uruguay, dio una conferencia de prensa para presentar su libro, Palabra de Amodio, la otra historia de los Tupamaros. Hoy yo creo que más de la mitad de la gente que me acusó sabe que la acusación es falsa. Y eso lo sabe
Jorge Zabalza, que es uno de los secretos que él le dijo a Tagliaferro que se iba a llevar a la tumba. Yo quisiera que no se llevara esos secretos a la tumba, que viva muchísimo tiempo y que se saque los secretos de encima. ¿Qué expectativa tenían ustedes con respecto a Amodio Pérez en Montevideo, Felipe? Bueno, yo creo que fue digna de Amodio Pérez toda esta circunstancia, porque tiene ribetes hasta cinematográficos, ¿no? Pero en el fondo del asunto, yo creo que si bien él busca naturalmente salvar su historia, salvar su participación personal en ese proceso histórico del MLN, el trasfondo del asunto es, en definitiva, yo diría que una confirmación de lo que ha sido la historia del MLN contada por los principales dirigentes del MLN que todos conocemos. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que la justicia uruguaya es seria. Y lo digo porque en las redes sociales se han hecho todo tipo de especulaciones sobre esta circunstancia judicial que atraviesa hoy Amodio Pérez. Y me parece que tenemos que procurar evitar, ¿no?, cualquier tipo de especulación sobre algún tipo de intervención del Poder Ejecutivo. Creo que ayer hubo un suelto en algún diario con títulos realmente poco constructivos. ¿A cuál estás aludiendo? En el sentido de que intervino el Ministerio del Interior el tema de su conflicto con la identidad y el pasaporte. Decía, creo que, me refiero al diario El Observador, decía, Amodio Pérez quedó en libertad por el tema del pasaporte por intervención de Interior. Y no, lo que se hizo fue, se llamó a la directora de Migraciones, que finalmente señaló de que sin los documentos no podía salir del país. Pero digo, quien lee eso puede entender de que hubo una intervención política de algún jerarca, de Bonomi. Eso es lo primero que tenemos que hacer. La justicia del Uruguay es una justicia seria. La jueza Starico es una jueza seria. Y si se lo está indagando, no se sabe claramente en calidad de qué, como decía hoy Ojeda en la mañana, si de testigo o ya con algún grado de participación, es porque, bueno, han habido testimonios que de alguna manera lo han involucrado, pero tenemos que estar absolutamente confiados en la seriedad del procedimiento. Ocurrió que justamente este señor vino al país y, bueno, la justicia aprovechó para citarlo. Aprovechó la justicia para citarlo por un caso en el que había sido nombrado. Claro. El caso de las 28 expresas políticas que denuncian torturas. Ocurre que durante el trámite de ese expediente, dos de los militares que han declarado y que están acusados señalan que Amodio Pérez colaboró con ellos, ¿no? Por ejemplo, Asensio Lucero señala que Amodio le dio información sobre sus compañeros mientras estaba preso en el batallón Florida del Ejército en 1972. Después, Amodio Pérez fue trasladado a Caballería y allí tomó contacto con el mayor Orosmán Pereira, que declaró también en este expediente y dijo textualmente: Amodio Pérez ayudó muchísimo a detener personas. Estos testimonios son del año 2011 en realidad, y desde entonces estaba pendiente la eventualidad de interrogar a Amodio Pérez. Lo que pasa es que en aquel momento no existía Amodio Pérez, no había aparecido de ninguna forma, ni siquiera a la distancia como lo hizo hace un par de años. Él surge con El Observador y la entrevista de Pereira en el 2013, pero yo lo que quiero señalar es que este episodio nos sirve para volver atrás, como tan habituados estamos en este país, y reflexionar sobre este discurso Amodio que, con las variantes de su situación personal, es el discurso clásico que toda la vida han intentado propalar los principales dirigentes del MLN. Es un discurso carente de la más mínima autocrítica. Es un discurso que no en ningún aspecto señala lo que fue la irrupción del MLN, que no entra en ningún tipo de diagnóstico de autocrítica sobre lo que fue en el año 61 la irrupción de este grupo que derribó, en definitiva, o pretendió derribar las instituciones democráticas. El MLN, si bien ha pretendido falsear la historia, decir que ellos se levantaron contra la dictadura, jamás le tiraron un solo tiro a la dictadura. Todos los tiros se los tiraron a la democracia y surgieron en el año 62, donde fue en el asalto al tiro suizo su primera acción armada, en un gobierno democrático y colegiado. ¿Qué más democrático que un gobierno colegiado como era en aquellos años el del Partido Nacional? Vamos entonces rotando en la palabra. Yo creo que es más de lo mismo, Emiliano, francamente.
Exactamente. No hay novedad en relación a lo que aporta Amodio Pérez. ¿Quién sigue? ¿Ovenir? ¿Pepi? Sí. No sé. Bueno, no, yo creo que lamentablemente estamos, la reaparición de este señor de Héctor Amodio Pérez, replantea algo que está liquidado. Es decir, yo escuché las declaraciones, las cosas que ha comentado, no tiene nada nuevo para decir. Es decir, lo que viene es hacer minúsculos ajustes de cuentas, con que si la columna 15 fue así o fue asá, y si él hizo o no hizo, pero es decir, nada sustancial hacia el futuro viene a decir. Entonces estamos discutiendo algo que está pasado, es decir, que en todo caso se vuelve un problema íntimo y moral de quienes participaron, de él y de quienes lo cuestionan. Me parece un tema que para la sociedad uruguaya ya fue, de alguna manera, ¿no? Sigue teniendo, hay una cosa sí que pasa, y es que es como las telenovelas, ¿no? Es decir, genera un interés que ya va más allá de lo político y de lo social, y que tiene que ver con lo moral, con lo emocional, es decir, hay obras muy importantes escritas con esta temática, ¿no? Recuerdo particularmente desde que estaba Amodio acá, me he acordado de 2 obras de Borges, ¿no? El tema del traidor y del héroe, y otra versión de Judas, ¿no? Como que la traición o la posibilidad de un traidor es un tema que apasiona a la gente, independientemente de quién y por qué se haya producido, ¿no? Ahora, me parece que hacia el futuro tiene poco para decir. También me da la impresión de que si lo que se le atribuye penalmente es haber brindado información, yo creo que eso penalmente no podría ser, no es punible, porque mal o bien era un preso. Es decir, que haya hablado, que se haya excedido, que haya llegado incluso a la colaboración, no quita el hecho de que estaba privado de la libertad y sometido a amenazas muy fuertes, como lo estuvieron todos los presos. Es decir, moralmente puede ser muy reprochable. Me parece que jurídicamente es difícil decir que alguien que está preso, amenazado con tortura y eventualmente con muerte, es culpable por haber hablado o dado más información de la debida. Sí, hacia allí apuntan las denuncias nuevas, en particular las nuevas, las que se presentaron el viernes. Una de Alberto Grille, director de la revista Caras y Caretas, y la otra de una ex tupamara detenida en el año 72. En ambas se señala que Amodio Pérez participó en arrestos e interrogatorios y que presenció torturas. Sí, yo lo que digo es que me parece que el país ganaría si este hombre se fuera de una buena vez a España y termináramos de discutir cosas que están perimidas, ¿no? Juan. Bueno, yo sobre la venida de Amodio Pérez prefiero hablar sobre la post-conferencia, porque respecto de su derecho de dar su versión, hay que reconocérselo, más allá de que le creamos o no. Claro. Pero creo que él evaluó mal, no sé si fue asesorado o no, lo que acá podríamos denominar la cultura hegemónica respecto de lo correcto o incorrecto políticamente. Es decir, que él creyó que podía venir libremente a dar su versión sin que le pasara nada. Y no se da cuenta que acá, a pesar de que estamos hablando de hechos de hace 42 años, hay gente que le parece que él tiene que pagar por una delación, es decir, por haber delatado, por haber sido un soplón, mientras que hay gente que no tiene que pagar por haber asesinado, secuestrado, robado o atentado contra la Constitución, como bien decía Felipe. Hemos llegado a tal punto del mundo del revés que ahora el centro de atención de la sociedad está en si él debe o no ser castigado, pero por haber sido un soplón, mientras que otros que han sido asesinos, ladrones, torturadores, ¿Tú te referís secuestradores, a los militares? No, me refiero a sus propios compañeros del Pero MLN. sus propios compañeros estuvieron presos en su abrumadora no todos, mayoría. Los que no estuvieron son los militares. No todos han estado. Y proporcionalmente, pero es abrumadora la cantidad de dirigentes no todos han del estado MLN que estuvieron presos. Por el tiempo que hubieran estado en un régimen democrático. Es más, nadie se cuestiona por qué, ya que tú tocas eso, venir, y me voy un poquito del tema, pero siempre dentro de la temática, si la dictadura fue tan cruel y tan de gatillo fácil, ¿por qué a los
4 principales cabezas de esa organización, más allá de las condiciones muy duras de su reclusión, nunca les pasó nada. ¿Por qué no los mató la dictadura directamente para descabezar el movimiento? Es algo que nadie se cuestiona. Entonces estamos en el mundo al revés. Se lo y cuestiona. yo veo, hay gente que lo cuestiona. Bueno, pero el grueso de la gente, en la propia interna no de la izquierda hay quien lo cuestiona. no se lo plantea. Entonces yo pienso que a este señor le ha salido cara subestimar lo que es hoy ese mundo del revés que estamos viviendo hace tiempo en Uruguay. Pepi. Bueno, yo querría ir un poco más a otra punta de este asunto, que es Amodio y el problema de la verdad. Nosotros en realidad lo que se nos presenta nuevamente es la deuda que tiene el Uruguay, todo lo que ha quedado impune, no solamente por los militares, sino también por los que no eran militares y también formaron parte del proceso de la represión. Hay un agujero negro que nosotros tenemos en la memoria, en la reconstrucción, en la justicia, gigante, enorme. Entonces, cada uno tiene ahora, con estos 42 años de impunidad, la posibilidad de venir y narrar un pedazo de la historia, una parte, una verdad a medias, lo que sea, apoyado también por medios que también participaron de la narración de esa historia que no se termina de contar y que no se termina de laudar y que en realidad nos hace ser peores como país. Porque nosotros en realidad lo que estamos haciendo acá es tejiendo nuevas narrativas, cada uno por su lado, que realmente nunca fueron verdaderamente todas contadas. Nunca, jamás. Nosotros fuimos por el camino de la impunidad, se van destapando algunas tapitas, algunas cosas, pero nunca se termina porque nosotros no hemos tenido el coraje como país, como nación, de realmente revisar todo el proceso completo. Entonces, estamos sacando de a pestañas. Nunca estamos yendo al hueso, a todo lo que verdaderamente pasó. Hay algunas justificaciones, algunas cosas, bueno, cuando estemos todos muertos, uno escucha muchos cuentos de cómo y en qué momento se debería narrar esto que está pasando, que en realidad nos hace vivir todavía en una sociedad de la impunidad que influye inclusive en cosas como las que vamos a hablar más adelante en esta misma tertulia, que tienen que ver con una cuestión del Estado contra los ciudadanos que no fue verdaderamente llevado hasta donde tenía que haber ido. O sea, nosotros seguimos viviendo con un problema de la verdad. ¿Cómo ves ese enfoque, Guanir? No, yo no tengo dudas de que así fue, de que hay información que no se sabe y hay hechos de atroces que no han sido enjuiciados. También creo que tenemos un problema serio, y es que ha habido 2 plebiscitos, yo participé activamente en uno de ellos, que se han negado a revisar desde el punto de vista sustancial, jurídico, este problema. Es decir, creo que eso tampoco puede ser ignorado, no, admito que es un fenómeno que hay que tener en cuenta. Parecería que el camino que queda es el camino que se está siguiendo, es decir, es la justicia actuando de acuerdo a sus procedimientos. La Corte ha tenido algunos fallos que en ese sentido han marcado rumbos, ¿no? Es decir, el hecho de considerar que no existe la prescripción para este tipo de delitos. En fin, como que parecería y que la ley de caducidad es inconstitucional, abre caminos para que las investigaciones sigan. Me parece que es lo que hay. Creo que lamentablemente, yo estoy en la minoría discrepante, la sociedad uruguaya ha resuelto no revisar esto en forma abierta. Y tiene consecuencias. Claro que tiene consecuencias. Lo que yo creo es que uno, cuando es minoría, debe reconocer que es minoría, yo lo soy en este caso, y que se eligió un camino que a mí me parece muy malo, pero tampoco puedo ponerme en la actitud soberbia, o podemos ponernos en la actitud soberbia de pretender imponer aquello que la mayoría, por alguna razón, no ha acompañado. Un camino en 2 tiempos históricos diferentes y en 2 Uruguay absolutamente diferentes, en el 89 y en el 2009. Sí. Debemos ser el único país en el mundo que ha resuelto una cuestión tan importante como los temas de su historia y de cómo reencauzar un proceso muy triste para el país que tanto daño causó de este modo, ¿no? A través del voto popular. Por eso
tanto nos alarmamos cuando el anterior gobierno en el Parlamento quiso voltear la voluntad popular. Yo quiero hacer algún comentario adicional a lo que estábamos hablando de este tema de Amodio Pérez. Yo creo que hemos afrontado el tema de la historia reciente desde algunos sectores, y justamente desde estos sectores, de los sectores de Amodio Pérez, que representa la historia oficial del MLN, que no tiene ninguna variante. Aquellos que quieran escuchar otras opiniones sobre el MLN, yo les aconsejo que lean un libro fantástico de Leonardo Hackerborg, Historias Tupamaras, en donde allí se expresan opiniones de otros dirigentes, de otros integrantes que no formaban parte de la primera línea del movimiento, pero que narran lo que fueron los hechos, narran cómo se alzó el MLN contra la democracia, pretendiendo sustituir las urnas por las armas. No había una intención de pelear contra ningún régimen autoritario que había en el país. ¿Qué régimen autoritario puede haber en un colegiado? No había ninguna intención de defender a los ciudadanos uruguayos de algún tipo de represión de nadie. Por favor, esa es la historia que aprendió a hacer Mujica, Topolanski, Huidobro, que ahora se suma a Amodio Pérez, pero que es una visión hemipléjica de la historia. Y a mí lo que me extraña es que haya gente que mida la violación de los derechos humanos con diferentes estándares, con diferentes varas. Bueno, porque se es muy duro con los militares, pero absolutamente complaciente con lo que hicieron los militares. A ver. Yo realmente admito que uno pueda perder un plebiscito y que deba respetar los resultados. De ahí a declarar que la democracia predictadura era una panacea, no, realmente, yo la viví, sé lo que era. La época de Pacheco fue una época durísima, la tortura, no, pero te quiero decir que fue antes de que viniera el golpe de Estado, en la supuesta democracia. O sea, cuando tú decís que los tupamaros no le tiraron ningún tiro a ninguna dictadura, bueno, yo te diría relativo. Porque el señor Pacheco Areco empezó a aplicar la tortura, el señor Pacheco Areco empezó a aplicar la detención arbitraria, yo fui detenido, una cantidad de gente acá en esa época fuimos detenidos sin ninguna razón, poco ratito, ¿no? Pero todos sufrimos, todos los que teníamos alguna actividad política en la izquierda, sufrimos temores, golpizas, cosas, así que nadie me la contó. Así que decir que eso era la democracia maravillosa, no, porque un gobierno, perdona, déjame terminar, yo te escuché atentamente, 2 veces dijiste lo mismo y es una falsedad. Dijiste que era una plena democracia, que no es verdad. Lo de Pacheco Areco, desde el punto de vista del estricto respeto institucional, era una dictadura. Porque un gobierno que llena el cilindro de presos sin motivo, un gobierno que lleva presos a cantidad de militantes sindicales, que detenían al Barrer, que prohíbe usar palabras, un gobierno que prohíbe usar palabras, que clausura diarios, no es un gobierno democrático. ¿Tá? O sea que desde el punto de vista del estricto respeto de la institucionalidad, el gobierno de Pacheco Areco y el gobierno de Bordaberry no fueron gobiernos estrictamente democráticos. De los tupamaros no surge en el gobierno de Pacheco. En la entrevista, el Che Guevara les dijo en la entrevista que publica El País el sábado con Amodio Pérez le preguntan por qué surge el MLN en plena democracia, año 63, y Amodio responde: eso de en plena democracia, según como se mire, nosotros capaz que nos equivocamos, pero entendimos que eso no era democracia. Si me planto en 1963, hago lo mismo. Y ahora, le preguntan, no, porque hoy sé que todo ese esfuerzo iba a ser inútil porque nos íbamos a enfrentar a una fuerza sin ser conscientes. El error fue creer que socavando al sistema político uruguayo íbamos a hacer la revolución en el Uruguay. Ese fue nuestro error. ¿El error para usted fue no prepararse para ganar o no haber buscado en 1963 salidas institucionales? Y él contesta: la situación económica y social del 63 al 68 era de pánico, especulación, crisis bancaria. Y entonces le repreguntan: ¿usted cree que la situación era peor que en 2002, cuando la crisis se sorteó sin interrupción institucional? Y contesta Amodio: no, ocurre que en 2002 había que evitar otro MLN. Entonces se le da la oportunidad a la izquierda para que gane las elecciones. Antes era imposible y es una diferencia fundamental. La gente de izquierda no tenía cómo expresarse. Ya que yo no estoy con esto reivindicando la justicia, o la legitimidad de que el MLN empezara la lucha armada en el 63. Estoy diciendo que la democracia que había, por lo menos en la época de Pacheco, que es la que yo recuerdo,
distaba mucho de ser un gobierno garantista, ¿no? Muchísimo. Bueno, pero ¿vamos a seguir en el 60 o Sí. nos instalamos de nuevo ahora, cuando Amodio Pérez está acá entre nosotros y se convierte en noticia este fin de semana? Bueno, yo creo que sí, que hay que detenerse un poquito en los 60. Y yo puedo, como el más viejo de esta mesa, soy un poquito como el protagonista de la película Forrest Gump. Yo puedo hablar porque estuve ahí. Y puedo decir que en ese momento, personalmente, era antipachequista y wilsonista, pero tengo la suficiente objetividad como para recordar y decir que en esa época, cuando nosotros estudiábamos, teníamos compañeros que eran rentados para militar y que, como se decía en aquellos tiempos, estaban allí solo para armar relajo, como decíamos en aquel entonces. Digo que había represión, pero había quien se regodeaba con la represión. Había una frase muy conocida que era acentuar las contradicciones. Es decir, que no es que nos estemos replegando y respondiendo a excesos de autoridad, sino que provocaban el desborde de la autoridad para que hubiera más sangre, más heridos y, si es posible, muertos. Y esa corresponsabilidad no ha sido admitida hasta el día de hoy por parte de la izquierda. Como tampoco ha sido admitido la responsabilidad en proponer un proyecto político, ideológico, luego fracasado en el mundo y que hasta ahora no se sabe cuál es, que hasta ahora no se termina de definir como paradigma. Entonces, creo que esa nebulosa, y con esto termino lo del pasado, es todo un gran pastiche en el cual tampoco se acepta que desde el fin de la Guerra Grande en el siglo XIX para acá, todos los conflictos han terminado por la vía de los pactos, pero mientras una parte aceptó el pacto y aceptó someterse al plebiscito y aceptó someterse al veredicto de la soberanía, hay quien agarró ese pacto por si le salía bien y no termina de aceptar sus consecuencias, lo cual implica no aceptar la lógica de la democracia. Lo último, Pepi Goncalves. Para mí, de todas maneras, la cuestión esta subyacente de la verdad y de la justicia sigue siendo un pendiente y hace que nosotros estemos permanentemente siendo presenciando, digamos, esta cultura de la impunidad. Y me parece que eso son asuntos que los tenemos en lo cotidiano y que tienen mucho que ver con la manera en que vamos a encarar el futuro. Y por eso me parecía que era tan importante tomar una resolución cuando hubo oportunidad de tomarlo. Yo voy a decir, perdón, ¿tú terminaste, Pepi? No. Perdón, no quiero agregar algo. Y nada, simplemente que dentro de esa cultura seguimos como funcionando sin en ningún momento nos planteamos, digamos, una verdadera crítica a esa situación. Ese es el punto, ¿no? Es como que ya está, da la sensación de que el pasado es una cosa y que no pesa sobre el futuro, y pesa permanentemente. Bueno, el tema es que nosotros tenemos que hablar del pasado, tenemos que hablar del presente, porque violaciones a los derechos humanos sigue habiendo, y a los derechos fundamentales constitucionales sigue habiendo. Pero yo quería aclarar algo sobre lo que decía Juan. Es cierto, es verdad que había gente que entendía que había que agudizar las contradicciones del sistema, no para que hubiese muertos y heridos, sino para demostrar su naturaleza, la naturaleza represiva del sistema en el que se vivía. Y la verdad es que el sistema democrático que en ese momento encabezaba el Partido Nacional demostró que era real, es decir, que esas contradicciones eran así y que el régimen era profundamente represivo. Yo recuerdo que dentro del Partido Nacional estaba en aquel momento el señor Aguerrondo, que estaba profundamente vinculado a los sectores y era de alguna manera el líder de los sectores que después darían el golpe de Estado, de algunos de los militares que después darían el golpe de Estado. El general Sereñi reprimió a los bancarios. Sin duda. Entonces, vamos a eso flechar siempre la cancha para un solo lado. No, pero es que no la flecho, es que es verdad, esto que sí es verdad. Bueno, entonces digámoslo espontáneamente. Te estoy diciendo que el sistema democrático que teníamos no era tan puro como lo están pintando, ni en la época del Partido Nacional, ni en la época del Partido Colorado. Y lo de Sereñi confirma eso. Sereñi en un Colorado. Son las 9:38 minutos. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es el regodeo, la íntima satisfacción que evidentemente sentía Emiliano Cotelo cuando
lee la introducción al programa. Se le nota que está satisfecho, que está contento, que está disfrutando. Y en los próximos audios que emitiremos en los próximos días, en los que él aparece, en algunos aparece él también, quedará mucho más en evidencia. Pero es que además miente. Miente tendenciosamente. Y si no, es un ignorante. Pero en ese momento, ignorar la situación era prácticamente imposible. Las 28 mujeres que presentaron denuncia contra Orosmán Pereira y Asensio Lucero no fue antes de la dictadura. Estos dos militares estaban en la cárcel de Punta de Rieles. Y el penal de Punta de Rieles se habilitó para las mujeres en época de la dictadura. Segundo, las 28 mujeres nunca me señalaron a mí. Es más, lo dijeron públicamente. Nunca hemos denunciado a Amodio Pérez. Sí lo hizo el abogado de ellas, Álvarez Petraglia, cuya denuncia fue presentada el viernes, como dice Emiliano Cotelo, y la denuncia dice lo siguiente: yo, Alberto Grille Mota, ciudadano uruguayo mayor de edad, cédula 1.025.004-1, me presento ante este juzgado para denunciar al señor Héctor Amodio Pérez, quien en el día de hoy brindará una conferencia de prensa en el Hotel Sheraton. El señor Héctor Amodio Pérez fue uno de los jefes del Movimiento de Liberación Tupamaro. Fue coordinador del operativo Pando, donde murieron 3 policías. Fue apresado por las fuerzas conjuntas, habiendo colaborado con ellas. Participó activamente, a veces directamente y a veces indirectamente, en sesiones de tortura. Participó en detenciones de guerrilleros y contribuyó en sus interrogatorios. Se fugó de la cárcel o fue liberado saliendo del país con documentos falsos. Nunca fue juzgado por esos delitos ni fue amnistiado. No cumplió penas pese a haber participado en delitos de sangre. No se conoce con qué documento entró al Uruguay ni qué autoridad los expidió. Cuando la jueza Mainar le preguntó si tenía prueba de sus dichos, ¿saben lo que contestó? Que cuando las tuviera, las iba a presentar. Consta en el expediente de Héctor Amodio Pérez. Esta fue la verdadera razón por la cual se me detuvo, por la denuncia de Álvarez Petraglia. Porque lo que se dice que había una requisitoria desde el año 2011, nunca apareció esa famosa requisitoria en el sumario, ni nunca se mencionó. Y es más, nunca nadie me interrogó por las denuncias de las 28 mujeres. Y cuando la Suprema Corte me absolvió definitivamente en la conferencia de prensa que yo di, pedí a los presentes, a los periodistas que hicieron presentes, que nunca más mencionaran ese hecho, porque yo no había tenido nunca nada que ver. Cotelo oculta que la jueza Marcela Vargas me devolvió el pasaporte. ¿Por qué? Porque admitió que estaba acusado falsamente, y que por una acusación falsa estaba condenado a muerte. Tanto el señor Cotelo como el señor Schipani, que dicen que no intervino el Ministerio del Interior, la jueza Marcela Vargas me retiró el pasaporte, dio orden de que se me retirara y dejó dicho por escrito en el expediente que daba orden de retenerme el pasaporte por la intervención de la directora de Migraciones.
O sea que intervino el Ministerio del Interior. El abogado y hoy diputado Felipe Schipani dijo que la jueza Starico es una jueza seria y que estaba actuando la justicia como correspondía. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones dijo que la jueza seria cometió un error inexcusable, el mismo que cometió Álvaro Petraglia. Yo estaba amnistiado. Hay que recordar que la jueza Julia Starico, poco tiempo después, cometió el mismo error que conmigo, con un ciudadano chileno que hizo extraditar desde España y luego lo tuvieron que dejar en libertad e indemnizar como correspondía. Con el paso del tiempo, el hoy diputado Schipani se ha quejado del funcionamiento de la justicia, que ya en el año 2015 se dejó avasallar por el poder político. En el 2015 le pareció bien, hoy no. Me parece bien que le parezca que la justicia desde hace mucho tiempo no está actuando correctamente. Ahora bien, evidentemente el hoy diputado Schipani no había leído la nota que Federico Lech publicó en El País un par de días antes de mi aterrizaje en Montevideo, donde en esa nota se publican pasajes del libro. Decir que mi versión era igual a la del MLN oficial es de una ignorancia suprema. O miente o no leyó, y si leyó, tampoco entendió lo que leyó. Se me critica mi falta de autocrítica. Me imagino que en ese momento yo me estaba defendiendo de un procesamiento que era una payasada. Era lo fundamental defenderme en ese momento. ¿Qué querían? ¿Que hiciera autocrítica? Sin embargo, en la misma entrevista que Cotelo lee, entrevista que me hizo el 8 de agosto, apenas bajado del avión, Gonzalo Terra para el diario El País, la misma entrevista, yo ya estoy reconociendo que nos equivocamos con el tema de la lucha armada. Y lo mismo dije en el semanario Voces, donde se me publicó la cara a todo tamaño de la tapa del semanario, poniendo debajo: me arrepiento de haber sido Tupamaro. Creo que estaba clarísimo. Agosto del año 2015. Juan Gavito no tiene empacho en llamarme delator y soplón, sin aportar ninguna prueba de lo que dice. Se tragó la historia oficial, tranquilamente. Toda esa disquisición que hace después sobre la... Bueno, el hecho es que en febrero del año 2023, me lo crucé por la calle Río Negro, lo vi venir, lo reconocí, y de él salió saludarme. Me dijo: hola, Amodio. Yo seguí de largo, esperando una disculpa, un pedido de disculpas como el que me dio Ovenir Sartú. Porque Ovenir Sartú también toca el tema de la traición. Admite que pudiera haber traicionado. Pero Ovenir Sartú, cuando lo llevamos a la radio 30, en los primeros programas del Cernidor, el 4 de julio del año 2023, me pidió disculpas personalmente.
La señora Pepi Goncalves en este programa se muestra bastante objetiva, pero aventura la idea de que yo vine a contar una parte de la historia. Hacía menos de una semana que yo estaba en Montevideo y me habían detenido injustamente para procesarme mediante una maniobra donde jugó parte del Poder Judicial, parte del gobierno y casi la totalidad de la prensa. Han pasado 10 años de ese hecho. Me gustaría saber si la señora Pepi Goncalves sigue pensando igual en el día de hoy, por ejemplo. Me gustaría saberlo. Porque hay gente que ha cambiado de opinión, evidentemente. Que le han servido estos 10 años de mi presencia aquí en el Uruguay, haciendo lo que vine a hacer, desmentir la historia oficial. En fin. Antes que nada, ¿no me permite su equipito? Tráigamelo acá. No, solo el transmisor del micrófono, eso, permítame, ya seguimos. Quiero verificar algo porque, ahora sí, póngalo de vuelta ahí. Había un televidente que nos decía que su volumen era bajo. Entonces estaba 3 niveles por debajo, lo subí al mismo nivel que el mío, de mí no se han quejado, por lo tanto lo pusimos igual. Primero saludo a los televidentes. Creo que va a ser una etapa muy esclarecedora la que está iniciando Héctor Amodio Pérez en el día de hoy. Primero, muestra que a cualquier persona le ponen un micrófono y no tienen la cautela de saber de lo que van a opinar. Eso es lo primero, que es lo que yo creo. Por ejemplo, el diputado Felipe Schipiani se mete en un bollo al santo botón. Querían que el hombre se pusiera a dar su versión distinta o no distinta del Frente Amplio, cuando lo que vino a hacer primero, que yo en su momento se lo dije a Modio, creo que hasta mal asesorado estuvo, primero no estuve asesorado. Bueno, fue espantoso. Sí, que lo que vino a hacer fue a contar su verdad, porque después podemos hablar de eso. Está bien. Porque viene a contar su verdad. Y porque al hombre lo habían declarado que lo tenían que matar sus ex compañeros del MLN por supuestos causos de delación, tortura, lo que quieras. Y van a un programa de radio en las horas siguientes, que quedaron todos contentos con que fuera ir a un programa de esa naturaleza en perspectiva, con Cotelo, tipo muy famoso, por varias razones. Antes era el periodista estrella, ahora en los últimos meses ha caído un poquito en desgracia por otras causas que ya la voy a mencionar. Pero la realidad es simple. Le dan un micrófono a alguien que no entiende y lo mejor que tiene que decir es, mire, yo no conozco la situación de él. No voy a ir a hablar. Ahora, a algunos les gusta, son medios vedeteros, ¿no? Vedette de la República Argentina, de lo que sea, les gusta un micrófono y se agarra. Schipiani se pone a juzgarlo por lo que no dijo. Pero, ¿por qué van a obligar a Amodio Pérez cuando viene a aclarar de que el tipo no había sido un soplón, un torturador, un colaborador de la naturaleza que ellos lo acusaban? Porque vamos a ser claros, entre los Tupa, aparentemente el 1% no abrió la boca y no la pasó muy bien, al revés, la pasó muy mal. El resto, hemos leído acá actas escritas de puño y letra de los propios detenidos o dictadas por los detenidos y escritas por algún escribiente a máquina, en donde le hacen la primera pregunta, le hacen la segunda pregunta, que es el nombre, la cédula y cómo participaban en el MLN, y después a partir de ahí escriben 20 carillas. Y ves que ni puntos pone, ¿no? Yo, la que me dejó maravillado fue la de Mujica, el Pepe Mujica, cuando el tema llevaba como 3 carillas hablando solo, dando datos y que fulanito, y evité que mataran un atentado contra el coronel tal, que lo iba a hacer Lucía Topolansky. Era una maquinita de enchastrar gente, ¿no? Y el tipo dice, bueno, ordenando concretando, como diciendo, se dio cuenta que se le había ido la paloma muy larga y quería redondear para que cuando lo escribieran quedara fuerte y contundente. Yo no voy a juzgar
a nadie que haya hablado bajo la posibilidad, miren lo que estoy diciendo, o la tortura directamente, que puede ser física, Claro. o puede ser emocional, Claro. o puede ser psicológica. Yo a eso no lo juzgo. Lo que a mí me hincha las partes íntimas de los caballeros, me hinchan bastante, es que después se hagan que somos impolutos, aguantamos la tortura agarrado al fierro caliente. No, y le echaron la culpa a otro. Y le echan a otro, ¿por qué? Porque el otro era bastante quisquilloso, tenía enfrentamientos con Raúl Sendic padre, y con otros más que eran bastante alcahuete de ese, que era bastante loco de la bolsa, porque vamos a ser honestos, el día fue uno de los fundadores del MLN, y todavía un día se le ocurrió declararle la guerra al ejército, lo cual las Fuerzas Armadas festejaron que le declararan la guerra, porque a partir de ahí dijeron, ahora le vamos a dar para que tenga y guarde. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, yo toda la vida he dicho que lo que hizo Amodio Pérez y sus compañeros era totalmente disparatado. Con la actitud actual de Amodio Pérez, de venir y reconocer y explicar su pasaje por esa situación, yo no tengo por qué perdonarlo. Yo, para mí, anda bárbaro y se acomodó. Lo que hizo en el pasado, yo no lo comparto. Ahora, que agarren un micrófono y empiecen a opinar de lo que el tipo iba a decir, y que Cotelo empiece a dar manija, y nunca le dio el espacio, porque él se lo pidió en determinado momento, ¿no? A Cotelo, ¿no? ¿No se lo pidió? No, me quedé esperando. Quedó esperando que lo llamara, pero no lo llamaron. Y en aquel momento, ¿no hubiera sido mejor hacerle una entrevista, aunque sea telefónica, a Amodio Pérez, y poner la mesa de la tertulia a debatir contra el propio Amodio Pérez y que Amodio Pérez lo aclarara? Por lo menos hubiera tenido mejor rating. Pues no lo llamemos a Amodio Pérez. Y resulta ser que el hombre siempre llamaba gente que tuviera espacio. Por ejemplo, la gente de Conexión Ganadera era muy habitué de estar ahí y le daba para adelante hasta que se le cayó la estantería y cagaron un pueblo. ¿Está bien? Y el esquema Ponzi era un poroto al lado del esquema que habían hecho acá durante 25 años con Conexión Ganadera, que su principal foco de difusión y publicidad era una publicidad indirecta. Invitarlo, que opinara, que nos contara, y después de paso, qué bien cómo andan tus negocios, cómo hace plata la gente que invierte contigo. O sea, es una publicidad engañosa, porque no es una publicidad fría, es indirecta. Te hago una entrevista, como le hicieron ahora al señor este que escribió un libro de López de Alessandro. López de Alessandro, que me enteré que la editorial que publicó su libro es del hermano del director del País. Del director del País. Entonces el diario El País le da una entrevista a un tipo que te mata mentiras en un libro de 1000 y pico de páginas. Pero es la opción de él, porque tiene derecho a escribir lo que quiere. Es la misma editorial que publicó Palabra de Amodio. ¿Es la misma? La misma. Vio como el capitalismo no le importa, es por plata, Amodio, es por plata. Pero bueno, le dieron la oportunidad en su defecto a los dos que dieran su versión. ¿Está? Entonces, mi crítica es, hay periodistas que van por dinero y que vos le pones platita y te hacen una entrevista. Como verán, nosotros no le hacemos entrevista a nadie porque no le cobramos a nadie. Al extremo que ni publicidad tenemos y lo hacemos los tres porque estamos jubilados y lo hacemos como un hobby, ¿no? Y cada uno dice su verdad en la etapa que le tocó vivir. Amodio cumplió el lunes pasado 88 años, que ni a nosotros nos lo dijo hasta que lo mencionó acá en el programa. Yo tengo 63 para 64, soy generacionalmente más abajo que el hombre. ¿Está bien? Por lo menos una. Alvarito Alfonso tiene un poquito más que yo, pero está muy pegado. Y cada uno da su perspectiva y no la coordinamos. Bueno, esta gente, como en perspectiva de Cotelo y todo eso, bueno, lamentablemente en esa entrevista que hizo llamó gente que no sabía nada, pero que le encanta hablar en los micrófonos. Estuvo muy bien Sartú, Onir Sartú, luego le pidió disculpas. Exactamente. No es poca cosa, habla muy bien de él. El Sartú a mí me llevó un juicio adelante por el tema de la SAFAP. Me acuerdo esos juicios que eran 500, 600 personas por expediente. Y el tipo se comportó correctamente. Cuando estaba escuchando ahora la entrevista, mis ojos se entraron a revolver, ¿vio? Pero le pregunto a Amodio, cuando estaban pasando la entrevista que salió recién, me aclaró que le habían pedido disculpas. Loco habla muy bien de esa persona. Sería muy bueno en algún momento tener alguna entrevista invitar a Schipiani o a los demás si quieren venir, pero es que sería bueno. El intento lo tendríamos que hacer.
Yo no me opongo. No, yo sé que usted lo llaman de cualquier radio y arranca y se le da contra un tren. Yo lo que... Igual le digo una cosa. Usted me dijo, no fue asesorado. Lo que hizo usted fue un suicidio. ¿Por qué es un suicidio? Usted me dirá, porque estaba el gobierno al frente. Eso no ayudó mucho tampoco, porque la presión del Ministerio del Interior fue muy fuerte, indudablemente, al Poder Judicial, que es un Poder Judicial no independiente, lamentablemente en muchos jueces, no digo en todos, pero no es muy independiente. Vienen las presiones, vos ves que primero son jueces, después los necesitan como fiscales, salen de ahí, son fiscal de corte, después de fiscal de corte se hacen prosecretarios de la presidencia de un partido político, tenés jueces o fiscales que son muy allegados, ¿no? Y agarran de todo. Lamentablemente es así, no tienen el mínimo pudor para decir, mirá, yo tengo mi corazoncito, voto por fulano, pero después que fui juez, me voy para casa y me guardo, ¿no? Y esto va parejo para todo el mundo. Eso incluye también a Fossati, ¿no? Al fiscal Fossati. ¿Por qué? No podés salir de ser fiscal e irte a un partido político y decir, ¿cómo me gusta el frente? ¿Cómo me gustan los blancos? ¿Cómo me gustan los colorados? Yo me acuerdo de los fiscales y los jueces de antes, que tenían su corazoncito, pero lo seguían manteniendo, se mantenían por fuera del lío. Y eso era lo correcto, porque eso hablaba bien de la persona. El corazón lo tenemos todo definido para algún lado. ¿Ah? Pero vos tenés que, cuando estás en determinados cargos, y aunque te jubiles, tenés que mantenerte totalmente imparcial. Tengo un montón de mensajes, don Amodio. ¿Quiere seguir metiendo algo de esto o no? El asesoramiento. ¿Por qué no lo asesoraron mejor? Lo trajeron como gallina dormida, lo cagaban de arriba usted. Sí, lo que pasa es que fue una decisión tomada, según confesaron los propios involucrados, en una mesa compartiendo unos whisky. Ellos querían vender el libro. Entonces dijeron, ¿y por qué no lo traemos? Y entonces se me dice, ¿vos estás dispuesto a venir? Y yo dije, si me aseguran mi seguridad personal, pues la condena a muerte seguía. Seguro estaba vigente. Y yo dije, el Uruguay es una democracia, saldé mis cuentas con la justicia, no tengo cuentas pendientes, estoy amnistiado. ¿Por qué no? Tanto es así que estaba previsto mi viaje a las 24 horas. Lo que pasa es que yo me enteré que la invitación que se me hizo se decidió así hace 2 o 3 años, porque a propósito de la salida de otro libro, los 3 que participaron en mi venida, Federico Leitch, Leandro Martín, Leandro Abarco. No, Leandro, el apellido del director del País. Aguirre, Leandro Aguirre y Marcos, no recuerdo el apellido de Marcos, que participaron los 3 en la organización de mi viaje. Contaron en un programa en Bajo la Lupa, contaron muy satisfechos, a las risas, es que Amodio decidimos invitarlo. Sí, exactamente. Porque aparte digo, y yo dije, bueno, si me aseguran mi seguridad personal, Ahora, mirá lo que pasa. Yo lo que hubiera hecho en tu lugar, me presentaba en el consulado uruguayo, le decía, mire, yo soy Héctor Amodio Pérez, estoy sin documentación uruguaya, te toma la huella dactilar y deme la cédula y el pasaporte. Te lo tienen que emitir, pasarían 2 meses, 3 meses en dártelo, pero te lo daba. Bueno. Y cuando bajabas del avión decías, soy Héctor Amodio Pérez, entras como Héctor. Porque al entrar con Walter Correa, generabas que vos técnicamente podían discutir si el documento era original, si era falso, era falsa la identidad nomás. Y eso te permitía a ellos mandarte a tus ex compañeros. Sí, pero esa misma mañana, la policía técnica uruguaya confirmó con la policía española y con la embajada española que el pasaporte
no era falso. No, está bien. Pasaporte no. Pasaporte era. Y después toda la demás, bueno, enfrentarme con la embajada española, con el consulado. Ya hablaremos En los próximos de capítulos. mi relación con la embajada española, que fue desde siempre de primera, vamos, sin ninguna interferencia, sin ninguna duda, como debía ser, vamos, como debía ser. Es más, yo mantengo el pasaporte español y a veces viajo con el pasaporte español y a veces viajo con el pasaporte No, uruguayo. usted tiene un récord Guinness, que lo voy a dar ahora. Porque tengo el reconocimiento del Poder Judicial uruguayo, Ahí está. que Walter Salvador Correa y Héctor Amodio Pérez somos la misma persona. Así de claro. O sea que cuando le toque dentro de un montón de años partir a otro mundo, en su lápida Morirán dos. morirán dos al mismo tiempo. ¿Me entienden? Un juzgado uruguayo le reconoció que son la misma persona, Claro. por lo tanto, es la misma persona. Chao. Claro, tuve que hacer eso porque yo para cobrar la pensión tenía que hacer una maniobra, ingresarlo en una cuenta, esa persona después me tenía que sacar el dinero, entregármelo a mí, y el Banco República no me abría la cuenta como Héctor Amodio Pérez, porque yo no tenía documentación como Héctor Amodio Pérez. Tenía documentación, pero no tenía medios de vida. ¿Entiendes? Claro, porque usted tenía la jubilación. Claro, yo la había- española. Claro, No cobraba la partida esta que le dan a los claro, otros. no podía justificar ante el Banco República que la pensión era mía, porque venía a nombre de otro. Sí. Venía a nombre de Y al hombre se le Salvador. ocurrió ir a un juzgado a pedir que le reconocieran. No, Y un abogado me dijo, pero lo que tenés que hacer es esto. Y yo dije, ¿estás seguro? Me dijo, sí. Es un trámite nada más. Y efectivamente fue un trámite. Bueno, yo tengo varios mensajes que se relacionan a esto y algunos no tanto. El Marcelo, buenas noches a todo el equipo. Estaría bueno subir un poco el volumen. Ya lo hicimos y creo que ahora estamos mejor, porque hay otro que ya me lo reconoció. Ya es hora de un Mentiras Tupamaras 2, dice. Está bueno eso. Todos esos que hablan de Amodio, ¿por qué no le piden disculpas al Partido Socialista de aquella época? El escritor Fernando López de Alessandro, en el libro sobre Trías, están los escritos del Partido Socialista que dicen cuando peor, mejor, y que la clase media era un problema. Esperé que tengo un lío fenomenal. Ahí está. Para su revolución. Eso es mucho más grave que lo que pudo o dejar de hacer el señor Héctor Amodio Pérez. Y pone el señor en mayúscula. Y completo, no puso abreviatura en señor. Le voy a hacer una pregunta. ¿La condena a muerte se la levantaron o no? No, que yo sepa no, pero vamos. Sigue establecida ahí, ¿no? Nah, Ahora te hacen más daño si te tiran. Te hacen más famoso. Los diste vuelta. El 629 dice, buenas noches, la izquierda estaba incendiando el país y no querían represión. El relato instaló la dictadura en 1968 para poder cobrar reparaciones económicas. Claro. Fin. Estamos de acuerdo Es los así. tres integrantes de esta mesa con lo que dijo la señora. es así que evidentemente el gobierno de Pacheco fue un gobierno que aplicó las medidas prontas de seguridad, Que son constitucionales. pero eran constitucionales, ese era el tema. Y siguen siendo, nadie se anima a sacarlas. La verdad que las aplicó desde mi punto de vista arbitrariamente, porque no fue dirigida solo contra los que estábamos perturbando el orden de manera evidente, digamos. Estábamos asaltando, secuestrando, etcétera. Pero que metieran preso a un dirigente sindical por el solo hecho de ser dirigente sindical, yo creo que Pacheco se pasaba un pelo. Bueno, pero hay un tema también. Cuando los agarraban, ustedes tampoco decían que eran del MLN, ¿o sí? No, nosotros negábamos. Y bueno, Lógico. entonces barrían a todo el mundo en la cacerola. Teníamos que negábamos para tratar de sacar la condena lo más liviana posible. Exacto.
Pero bueno, Acá nos dice Jorge, esta es interesante, nunca la habían hecho esta. Hola Horacio y Amodio, sería bueno que algún día contara cómo fue su vida en España, ya que cuando llegó allí estaba el franquismo y ETA en su apogeo. Abrazo ¿eh? y muchas gracias. No, el franquismo estaba en decadencia ya, el franquismo no existía. Cuando Alicia y yo llegamos a España, yo recuerdo que en la calle, bueno, en las librerías españolas, las librerías madrileñas, estaban a la venta, exponiéndose los libros por los cuales te los encontraban aquí en Montevideo y te metían para adentro. ¿Como algún título? El libro rojo de Mao. por Ah, mirá ejemplo, qué bien. El libro rojo de Mao se vendía libremente. Y yo me acuerdo que yo comenté, y le dije a Alicia, le digo, mirá, la dictadura franquista. Había mucha más libertad en ese entonces en España que en el Uruguay. Acá nos escribe 575. Dice, solo en ese programa se puede escuchar la otra campana. Abrazo a los dos, sigan adelante, Heber. Sigo con los mensajes que hay bastante. El 073, por lo general la audiencia de este programa es de tener comentarios de buena educación. Pero Grille, un reverendo HDMP, alcahuete y arrastrado, ignorante, saludos, Álvaro Díaz. Sí, la verdad que la denuncia de Grille no... No, pero aparte, escuchame una cosa, el tipo No dice, tiene ¿tiene pruebas? contrapunto. No, archívese, dice, por no tener fundamento. Claro. Archívese, son 2 minutos. Ellos querían la foto del expediente presentado. No, pero Es más, además- ¿me entendés lo que querían hacer? Además, hay una cosa, si habrá habido una maniobra, es que la primera jueza que me interroga a mí es la señora Mainar. Con el fiscal era Cancela. La señora Mainar no tenía la más repajolera idea de la historia del Uruguay, del MLN ni del Partido Comunista. No sabía absolutamente un carajo. ¿Eh? Seguramente, si hubiera seguido la señora Mainar, otro hubiera sido el resultado. Entonces, como vieron que eso iba a ser así, buscaron y hicieron una estratagema para unificar, dijeron que para unificar las causas que había contra Amodio Pérez, que las Estarico tenía por allá archivadas, lo cual era mentira. Cayó la causa en el juzgado de la jueza Estarico. Claro, porque dijeron que tenía. Sí, pero Era no una tenía excusa nada, para que no fuera tenía la nada, para Estarico que te fuera mandara en Estarico. cana. Exactamente. Todo arreglado. Si la Estarico es Exactamente. otra de esas favorecidas. El 626 dice, Amodio, no hay ningún ignorante natural alrededor de la mesa. De en perspectiva. Siempre hay ignorantes por conveniencia. Solo Gavito se animó a expresar algún concepto fundado en la realidad. Todos los charlatanes que lo definen como violador de los derechos humanos o por participar en operaciones militares no son más que una manga de cagones, solo hablan pero nunca hicieron nada por el país. Entre paréntesis, ni bien ni mal. Uruguay, una vergüenza. Para mí el peor problema es que las acusaciones fueron falsas. Julio Marenales desmintió, la primera que desmintió fue el tema de la cárcel del pueblo. Nadie sabe que Marenales desmintió mi responsabilidad en la caída de la cárcel. Nadie lo difunde. Claro. Ese es el problema. Los saber lo saben mucho. Eso está escondido. Hay otra acusación que yo había entregado un rollo de fotos al comisario Otero, de clandestino. La desmiente el mismo Marenales en el libro que le escribió Márquez a Chino. Dice, no fue Amodio, fue Candán que perdió el rollo. Así nomás. Y eso que la pérdida del rollo le costó a Marenales la libertad. Porque a raíz de la pérdida del rollo comenzaron a vigilar el domicilio de Candán y ahí es donde lo detienen a Marenales. Claro. En la puerta del domicilio de Candán.
Así se escribió la historia. De a poquito, y así se está aclarando, que también cuesta, porque fueron muchos años de una versión única y después aparece la segunda, que es la suya, un montón de años, 40 años después, ¿no? Sí. Más o menos. Más o menos. Bueno, el 140 dice: excelente esa nueva columna de Amodio, yo le aportaré después algunos nombres. Bienvenido, 140. El 253 dice: desde Melo viendo los saludos, Neri. ¿Cómo estamos? ¿Vio? Yo tengo para tratar algunos temitas de hoy que están de moda, porque veo que el presidente ahora es, te digo una cosa y la desmiento y la corrijo después, la amplío. Eso tendría que, cada vez que hable Orsi, tiene que decir al final él: ampliaremos, porque como no le entienden un carajo al hombre, tienen que ampliarla. Entonces, después se enojan, ¿no? Igual, el tipo arrancó en una comida ahí que habían organizado, que no sé si la tenemos, el videíto ese es el video que te envié ayer, 1806, Instec, de Avi Fernández. Lo tenemos, vamos a ponerlo y después empezamos a comentarlo. Seguridad es un tema que hay que hablar, y yo creo que el ejemplo es Bukele, es El Salvador. ¡Qué buena noticia! Estuve con alguien mano derecha de Bukele, planteándome cuáles eran sus referentes históricos de su proceso personal. Referente número 1, Raúl Sendic. ¿El referente de Bukele? Sí, no, de la mano derecha. ¿Lo podemos hacer? Que sos genial cuando hablas en difícil y no decís nada. Dice eso Orsi de Bukele, ¿qué es lo que quiere decir? No, dijo que el tema de la seguridad no mal atendido puede tener consecuencias en que surgen un conjunto de proyectos, algunos más democráticos, otros menos democráticos, y por tanto la población tiene un problema con la seguridad y hay que atenderlo desde la democracia. Eso es lo que dijo de Bukele. ¡Espectacular! ¡Y no dijo nada! ¡Es espectacular! Por eso tenemos el programa Más Barrio, Más Vida, que arranca en marzo del año que viene. Yo no estoy pidiendo que me digan la verdad. Te pido que me mientan bien. Es Bukele. Pónganse de acuerdo, o sacan declaración en rechazo, lo tienden de ejemplo, o hacen como el paya salir a contradecirlo. Pónganle like, suscríbanse si aún no lo han hecho, con eso nos ayudan un montón. Muy importante comentar para el algoritmo. Referente número 1, Raúl Sendic. Bueno. Yo no sé por qué no entrevistan al Pacha directamente. Pero es que vos sabés que en determinado momento hubo dudas de llevar como candidato porque hubo competencia en la interna. El Pacha quería ir. Sí, el Pacha quería ir. Pero ¿qué pasa? Que la imagen del Pacha ante la población en general no era la misma imagen que tenía Orsi. Y acá el tema es que la gente a veces te lleva a un candidato por imagen. Y ese es el gran problema que se vive en el Uruguay. Llevar a un tipo por imagen y no por su capacidad es un verdadero bollo. Porque vos agarrás el Uruguay para arriba y para abajo y a la gente le gusta un Uruguay presidencialista. Yeah. Y la mejor demostración de que es presidencialista la Constitución nuestra es que el Parlamento, que es la representación del pueblo, no puede poner impuestos ni bajar impuestos. No puede definir políticas económicas de ningún tipo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? O sea, un legislador puede mandar una iniciativa al Parlamento para que ver si la toma al Poder Ejecutivo. Pero si no la toma no pasa nada. No puedo ir mañana el legislador Juanito y decir voy a presentar una ley para que bajen el IVA del 22% al 10% porque así la gente va a poderle subir automáticamente su salario real. No. No pueden. O sea que el Parlamento está para determinadas cosas y lo dejan meterse en el presupuesto, que es el que maneja la plata, pero no cambiarlo. O sea, el monto total es el mismo. Pero no puede agarrar y decir, este lo vamos a subir y vamos a mantener los otros. No. Tenés que trasegar la plata de un lado y del otro antes de votarla. O sea que el ministro de Economía dice, voy a gastar tantos miles de millones de dólares en 5 años y de eso no me voy a mover. Y después mover la plata para un lado y para el otro y hacer lo que pueda. O sea, esto es presidencialismo puro. Entonces la gente ve a Orsi, que empieza a hablar en difícil, que no dice un carajo el hombre, porque entra a payar y se desarma la cosa, se enoja la gente.
Por eso hace 3 meses consecutivos que el hombre viene bajando vertiginosamente su aceptación. ¿Correcto? Estaba en un 40 y está en un 29. Pac, 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 y bajando. Entonces, el hombre, yo creo que cuando está en esa exposición que hizo, y le preguntan, primero el periodista le pegó el salvataje, ¿no? Le tiró un salvavidas gigante como una casa. Porque le dice, bueno, pero entonces lo pone como ejemplo, ¿para bien o para mal? Y él dice, para como ejemplo, se da cuenta. Porque él realmente lo puso como para bien. Si vos lo escuchás a él, es su pensamiento. Lo que está haciendo Bukele está bien. Van, trancan a todo el mundo y van estudiando caso por caso. Lo claro, si vos detenés tanta gente toda junta, vos tenés que romper determinados temas. Vos no podés tener detenido una persona en 24 horas y resolverle el tema, cuando detuviste 5.000 personas. Porque no te alcanzan los jueces, los fiscales, la policía para investigar a todos los que detuviste. Pero en el Uruguay perfectamente se puede hacer determinados operativos en donde se pidan cédulas en determinados barrios y el que tenga requisitoria judicial automáticamente al juzgado. La gran mayoría no lo va a tener, supongo, porque si no entonces la policía y la justicia está actuando mal. Ese es el gran bollo que estamos teniendo, ¿tá? Después hay un video que se lo voy a pedir en unos minutitos, que es el de que él opina sobre qué es lo que opina la oposición de que si él es el que presidente, que es el que manda o el que no manda. No sé si usted quiere opinar algo más, don Amodio, de este tema. No, yo no voy a opinar del tema Bukele ni nada de eso porque tengo mis dudas. Hay una situación que es evidente. Una cosa es la situación que se vivía en El Salvador y otra cosa es con todos los problemas de violencia y de inseguridad que hay en el Uruguay. Yo creo que no se puede hacer una comparación con un mínimo de realidad. En El Salvador decidieron resolver la situación por el lado de la represión lisa y llana, dura. Tendrían sus motivos, no voy a entrar a discutirlo. Ahora, también es un tema, lo que decías vos, la inmensa cantidad de gente que está detenida sin juicio, que no sabemos si realmente son culpables o no. Ese es un tema a tener en cuenta. Sobre todo cuando se dice que se ha terminado con la delincuencia, pero al mismo tiempo se dice que se detiene una cantidad enorme de gente de forma diaria. Entonces, ahí hay una pequeña contradicción. Mirá, yo tengo mi opinión sobre el tema Bukele. El Salvador no es lo mismo que el Uruguay. Sí. ¿Está bien? Lo que ellos llaman marras o algo por el estilo son las maras. Las maras. Ahí está, maras, con una R sola. Pero la realidad es simple. El Uruguay, como estamos, y siendo pusilánimes como el presidente Orsi ahora, o tibios como fue la presidencia con respecto al tema seguridad de la calle Pou, porque yo hubiera querido que hubiera sido más fuerte, y cuando digo fuerte no es violar la ley, es que vos tenés que tratar de alguna forma de hacer que los tipos se retrocedan. Y yo no quiero que se viole la ley, los derechos humanos, ni nada por el estilo, pero yo tengo que saber quién vive en cada lugar, porque lo que está pasando en el Uruguay, que hay zonas liberadas. 2x3 salen banditas de gurises jóvenes y no tan jóvenes y mayores de edad, a los tiros con todo el mundo. A ver, el fallecimiento del policía el otro día. Parece que en el auto iba el hermano, que está grave, no sé cómo está ahora. El policía muerto, el policía logra matar a otro de los pichongos, pero iba una tercera persona que sería el suegro del Betito Suárez. ¿Está bien? Entonces, yo qué sé, vamos muchachos, hay zonas que están liberadas, que la policía entra y retrocede más rápido que lo que entraron. Yo ese tipo de cosas no las puedo permitir, porque entonces no somos un país completo, somos un país con agujeros, ¿está? Y esos agujeros,
como que el que tenemos allá en Rincón de Artigas, entre Artigas y Rivera, que los brasileros nos cambiaron la frontera hace muchísimos años, nosotros lo contestamos y lo reclamamos. Bueno, estos son peores, porque acá están en el medio de la ciudad. ¿Tá? Acá hay barrios que no puede entrar la policía y determinados pichongos no salen de ahí para que no los detengan. Entonces, eso no es admisible en un Estado de derecho, un Estado republicano, democrático. Algo hay que hacer. Entonces, no somos iguales a El Salvador, pero lo siento mucho, muchachos. Estamos camino a un desastre. Y todos los días hay muertos porque se ve que le fallan en los pagos de los créditos y el que no paga la droga que se llevó para vender o para consumir lo matan. Y bueno, y acá hay descuartizamiento de personas, incineración de los cadáveres, cualquier cosa. Ahí ya estamos en un lío, ¿no? ¿Qué opina? ¿Tiene algo para opinar de eso? No. Bueno, mire. No, hay una violencia soterrada que explota muchas veces por cuestiones sin importancia y hay otra violencia cuyas causas están en el narcotráfico, la inmensa mayoría. El 95% es narcotráfico. Por lo tanto, una de las cosas que hay que combatir directamente es el narcotráfico. Por supuesto. Y para combatir el narcotráfico también hay que trabajar por el lavado de activos, hay que ver todas esas edificaciones que florecen en Montevideo, cómo se financian. Sí, lavado de activos. Bueno. Son 3 puntos. Cosas por el estilo. Yo entiendo que el delincuente, el rapiñero, el que mata, tiene que ir a la cárcel. Ahora también tienen que ir a la cárcel los que han estafado miles de millones, los que se han lucrado a espaldas del pueblo, con sus negociados, a espaldas del pueblo cuando dicen que trabajan para el pueblo, toda esa manga de nuevos millonarios que florecieron como hongos tras los negocios con Venezuela. Entonces, eso también tiene que ir a la cárcel. Y bueno, pero viste que todas esas denuncias las han archivado. Bueno. ¿Por qué? Por las presiones del sistema político al sistema judicial, que no es independiente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta también. Acá Roger Ojeda dice, no escuché a Modio, de cualquier manera son los únicos, le aclaro que usted lo puede escuchar, lo único que tiene que hacer es la barrita del YouTube, llevarla para atrás y la va escuchando y nosotros seguimos grabando, porque esto está en directo, pero queda grabado, así que no se perdió nada, puede recuperarlo. Sindicalistas, dice el 629, iban presos porque muchos eran tupas, PVP o P33, estudiantes de la FEU poniendo bombas, me parece que no es fácil. Pero no iban presos, sí, seguramente, muchos serían tupas, PVP, pero no iban presos por eso. En ese momento iban presos por dirigentes sindicales. Da igual, yo le aclaro, me parece que no es fácil cuando el enemigo era tan amplio, dice, lo cual es totalmente válido. Sí, es entendible, es entendible. Había una situación tal de desorden, es que era lo que se buscaba, eso hay que reconocerlo. Nosotros nunca pensamos que íbamos a derrotar a un ejército, que le íbamos a ganar en una batalla final. Eso fue un disparate que solo se le pudo haber ocurrido a Raúl Sendí y a Eleuterio Fernández Ulloa. ¿Y después que vos querés que no te condenen a muerte y te echen la culpa de todo? El tema fue que creíamos que el gobierno iba a caer solo. ¿Cómo? Pues con la agitación en la calle, con las huelgas, con los conflictos y con las acciones de propaganda armada del MLN, evidentemente. Eso es así. Yo creo que igual le hicieron un gran favor al Partido Colorado. Si no hubieran hecho todo eso, Wilson ganaba. En cambio, al hacer eso hicieron fuerte a Pacheco y Pacheco no llegó por la reforma naranja, pero le dejó el espacio a Bordaberry. Vos sabés que yo tengo dudas que con Pacheco como presidente hubiera habido golpe de Estado,
No, yo creo que no, porque Pacheco hubiera sabido controlar la situación. Exactamente. Como la controló antes. La controlaba Hay políticamente. hay que reconocerlo. Juan María Bordaberry no era político. Hay que reconocerlo. Nosotros hablábamos de la dicta blanda de Pacheco, no de dictadura. Nosotros hablábamos de la dicta blanda. ¿Qué te parece? ¿Qué más? Hay un televidente que dice que por momentos la pantalla se congela, puede pasar, pero bueno, esperemos que siga bien. Por lo menos Ese la es voz. un problema de internet. Es un problema de internet. No sé si nuestro o del oyente, televidente. Porque a mí me pasa también. 2x3 se nos congela el mundo y ya está. Ahora yo le voy a pedir el video de Orsi cuando le hacen la pregunta referida a si él era, que él no era el que gobernaba. De la gente los puede resolver, lo pueden resolver regímenes incluso que la verticalidad absoluta le da esa garantía de celeridad, de velocidad y de ejecutividad. Esta idea de palancas acompaña o hace acompañar la efectividad de nuestras políticas públicas con una componente democrática que no es porque sí, que no es por una ocurrencia o por una vocación, sino que tiene que ver con la certeza de que, en primer lugar, se trabaja y se respira libertad, y es un componente fundamental en la vida del ser humano, pero además le asegura perdurabilidad. Y cuando nosotros hablamos de Uruguay y hablo de la acumulación positiva, hablo de eso y pongo en valor eso, y recién Felipe también lo ilustraba. Qué bueno es poder estar en un ámbito, compartir reflexiones con gente que estuvo en el gobierno y que pertenece a partidos distintos a nosotros o que están en algún área. Bueno, no es el video que yo hablaba, ese lo vamos a ver en un minuto, pero viene bien porque este lo íbamos a comentar también. Este es el video en que se demuestra que Orsi, cuando habla, no dice nada. No elabora una... No, las ideas se le cruzan en la cabeza, las va escupiendo porque no las va diciendo, y no tiene nada que ver la primera frase con la segunda ni con la octava. Es un brollo. Entonces, eso es lo que lo está haciendo perder a él y al Frente Amplio, por las políticas que lleva adelante el Frente Amplio, y queda demostrado que tiene que salir el Pacha Sánchez a tratar de edulcorar un poquito el tema. Entonces, en base a todo esto que vimos recién, es que, ahora sí tenemos el otro video, lo vamos a escuchar cuando el tipo todavía la embarra un poquito más. El presidente Orsi también dijo que le encanta que se piense que él no manda porque eso le permite pasar bajo el radar. Orsi dijo que sus ministros están para trabajar y que a veces hay cosas que no se entera. ¿Te preocupa esa idea que viene de una parte importante de la oposición que dicen los que mandan son el secretario de la presidencia y el prosecretario, el presidente no manda? Mirá, o sea... me encanta. Me encanta que piensen que yo no mando. Bajo el radar. Bueno. Deja quieto, mejor, sí. Lo dejamos. Sí. No das mucha Está bárbaro, porque hasta esas elucubraciones digo, ay, no sé, no sabía nada. Mal. Yo tengo una característica también que quien me conoció en la Intendencia de Canelones lo sabe, ¿no? Yo si pongo un equipo en la cancha, para que trabaje. La excesiva centralidad de la figura del presidente en absolutamente todos los temas denota una fortaleza, pero también una debilidad. Entonces, cuando los ministerios salen y a veces me sorprendo por cosas que están pasando, digo, mejor que ni me enterara, porque para eso están. Y que trabaje. Y a mí me da una tranquilidad enorme saber que tengo gente que puede resolver o puede ir a atender todos los frentes que se están abriendo. Bueno, don Amodio, ¿quiere arrancar usted opinando de este hombre? No, para mí el problema no es si manda, si no manda. El problema fundamental, todos sabemos que los presidentes tienen asesores,
que lo orientan en tal o cual. El problema es que él es incapaz de transmitir la idea que dice que va a llevar adelante. Porque no la sabe, porque no se la dicen, Amodio, es peor. El tipo dice, yo hay cosas que no me entero. ¿Cómo no te vas a enterar si los ministros resuelven algo? Vos tenés que saberlo. Cuando un ministro resuelve, firma el presidente siempre y el ministro de turno que le corresponde. Tiene que saber lo que no firma. tiene más remedio. Porque el día que no sabes algo, después dice, ay, yo no sabía. ¿Y por qué lo firmó? Porque me lo dieron para firmar. Pero luego tiene que transmitir a la población, a través de los periodistas, que yo creo que se están haciendo su agosto con Orsi, ¿no? Porque si el Pepe era inconsistente cuando hablaba, pero por lo menos te engrupía que decía algo. El Pepe era un fenómeno al lado de este, pero un fenómeno el tipo, un grado 5 era al lado de este hombre. A ver, acá el gran problema que hay es que en esta entrevista que le hacen en determinado momento cuando le preguntan que la oposición cree que el tipo no es el que gobierna, el periodista cuando ve que empieza dubitativamente a hacer agujero, le tira el salvavidas y lo saca, le da la respuesta y el otro dice que sí, tipo boludo. En vez de decirle no, no es así, es de tal forma, aunque diga lo mismo, es tan rico el idioma español que nos equivocamos muchas veces, pero tenés la capacidad de decir lo mismo que el otro con otras palabras. ¿Tá? No es como el sistema, el idioma inglés que es muy cortante y una palabra sirve para 78 cosas. ¿No? Acá hay para cada cosa, para una cosa hay 18 palabras. Este hombre lo que hace es irritar a la gente. Pero bueno, es problema de él y de su gobierno. ¿Vio la frase de Blanca Rodríguez en la Cámara de Senadores? ¿Cuál fue? No. Todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas sociales comenzó en este país con los gobiernos del Frente Amplio. Se armó un lío. Esta mujer, y todavía pone mala cara, ¿no? No sabe historia. Esta mujer lo único que hacía era leer noticias. Es peor todavía. Y acá soy grosero con ella, lamentablemente. Pero es verdad, no puede decir eso. Ahí le pegó, Da Silva le pegó, que la dejó, le llenó la cara de dedo, literalmente le llenó la cara de dedo. Pero bueno, es lo que hay. Vio que, espera un poquito que le tengo que dar. COSE gastó $4.500 de dinero público para ir a un foro feminista. ¿Cómo la ve? ¿Quiere que le lea un poquito la noticia esa? Porque es importante ver cómo se gastan los dineros públicos. No hay dinero, dice, para la universidad y para combatir la pobreza infantil, pero la vice malgasta $4.500 en 5 días para concurrir a un foro feminista en México. Disfrútenlo votando, dice el Post. Lo sentó de tarro el hombre, ¿no? Pero bueno, es real. Si lo hizo, lo dijo. Después hay muchas bromas. Esto es importante. Esperen un poquito que esto es importante. Esto lo quiero leer porque habla de Orsi cuando fue intendente y lo que heredamos en Canelones, que es Leñani. A ver. Mire qué interesante. Adeón, Canelones, en este año, gracias a Dios despertó, porque años atrás era muy sumiso con los gobiernos de Carámbula y de Orsi, pero muy, muy sumisos. Al extremo que Carámbula en el 31 de diciembre del año 2006 echó a 600 funcionarios de la Intendencia. Y eran todos cargos bajos, no vaya a pensar que eran ñoqui, los tipos iban a trabajar por 4.500 pesos. Eso era lo que ganaba el sueldo los operarios de ese nivel que habían sido echados 600 personas. Entonces se reclamaba en su momento la recuperación salarial de un 43% que había quedado debiendo Tabaré Hackenruch, que nunca la negó en el juzgado, ¿sabes? Pero dijo, vino la crisis y no la pude pagar. Pero ahora el que está de intendente es otro que resuelva él. Tenía razón. Todas las intendencias del país que debían dinero, igual que Canelones, arreglaron y pagaron. Canelones fue la única que no pagó. Gobierno de Marcos Carámbula. Secretario general y primer suplente del intendente, Yamandu Orsi. Luego fue intendente. Vecina, dice. ¿Sabía usted que la intendencia de Canelones, con 57 cargos de gobierno, tiene 300 cargos de confianza? Le cuestan al contribuyente 3.500 millones de pesos en 5 años. Repito, tiene 57 cargos de gobierno la intendencia. Por eso te dicen que no son pocos. El problema es que atrás de los cargos de gobierno te ponen los cargos de confianza, que son 300. Lo cual le cuesta en 5 años de gobierno
3.500 millones de pesos. Y para 4.200 trabajadores, que son los trabajadores de carrera que toda la vida están ahí, ¿sabe cuánta plata se llevan o se gastan o se invierten en esos 4.200 contra los 300 cargos de confianza más los 57 cargos de gobierno? De una cifra. Le dije que se gastaban 3.500 millones. Ahora, para 4.200, ¿cuánto usted estima que pueden gastar? En 5 años, igual que el otro. No sé, dígamelo porque... 52 millones. Pero... Le tapé la boca. Sí, Escuchó lo que le dije, ¿no? Sí, sí, sí. Para 57 cargos de gobierno, más 300 cargos de confianza, se gastan 3.500 millones. O sea, para 357 personas. Sí, sí. Pero para 4.200 trabajadores, que son los que aguantan la intendencia, porque si vos los sacás a estos, se le cae la estantería, los otros no van a agarrar la línea de fuego, que es atender al contribuyente, que te viene a insultar por la multa, por la recarga, por la basura, por la iluminaria, por los pozos, por lo que quiera. Sería bueno sacar la cuenta de cuánto sale cada uno. Y hay que hacer la cifra, hay que dividir 3.500 millones, dividido 357, y hablamos. Y después los 52 millones. Sí, es espantoso lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, esto no es joda, ¿no? Pero un poquito. Le dije 3.500 millones, vamos a ver si me da la maquinita. 35.000, 350.000, 3.500, me falta otro cero más todavía. Ahora, 350 millones no. 3.500 millones, dividido. Lo dice a Dios, ¿no? 357 cristianos. Igual, larguísima la cifra. Es, para hacerlo claro, 9.803.921 pesos. 9 millones cada durante 5 años, dividido 5, 1.960.000 por año, dividido 12, 163.398 promedio, incluido el aguinaldo. ¿Le gustó? Por mes, por persona. Sí. Y está bien, porque tenés de 300, de 80, de 90, 163. Ahora, ¿querés saber cuánto te cuestan los 52 millones? ¿Sí? Es más fácil, puse menos cero. 52 millones dividido 4.200. Ajá, son... sí. Las comas me enloquecen a mí. Esto dividido 5. ¿Viste? Dividido 12. Y sí, 206.349 pesos. Anuales. Dividido 12. 17.000 pesos promedio. Un poquito más capaz. Porque está el aguinaldo, está en 20 y pico. O sea, sale mucho más barato. Y tener funcionarios que te atiendan. Claro. Que entran jefes ahí también. Ahí, para que tengas una idea, ¿no? Entonces ahí llegas a la miserable conclusión. O sea, que ganan mucho menos los funcionarios que los cargos de confianza. Claro. Que son los que sostienen el ayuntamiento. Sí, ahora tengo un contrato hecho, una resolución del acta 22 de resolución 94/2025 de Canelones, en donde dice que se desarrollará la fiesta del agua los días 6 y 7 de diciembre, que para dicho evento se necesita contratar diversos artistas. Atento a los precedentemente expuesto, el Consejo del Municipio de Aguas Corrientes, o sea que esto lo resolvió el alcalde de Agua Corriente actual, que es del Frente Amplio, dice aprobar la contratación directa de la empresa Cooperativa del Manzana. Cooperativa del Manzana llama la empresa. Agarrate Catalina de Tabaré Cardoso con el RUT 216 692, bla, 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 por un monto total de 250.000 pesos, y Pablo Polubairinov, cédula de identidad, que es Trotsky Vengarán, que facturará a través de Audem, con el RUT de Audem, por un total de 350.000, por secretaría del municipio que se pague. Alvarito, vos que estás allá, si querés te mando esto para que te diviertas con tu coterráneo. Son espantosos, ¿no? Estamos hablando de más de 500.000 pesos, ¿no? 550.000 pesitos. No más, 600.000. Sí, 600 luquitas. 600.000 pesos para actuar 2 días, 2 artistas.
Yo la verdad que estoy maravillado. Eso es lo que gasta Canelones. El expresidente del Partido Nacional de Canelones, la expresidenta del Partido Nacional de Canelones fue contratada por la Intendencia con un sueldo de 84.262 pesos. No, bagatela. ¿Vio? La expresidente del Partido Nacional de Canelones, se acomodó la señora, y creo que tengo la resolución acá está. María del Luján González, se verá tanto, grado PB, 84.264 pesos, papá, y que remuneración equivalente dependiente de la Dirección General de Recursos Financieros a partir de la firma del respectivo contrato. No olvidemos que no hicieron un acuerdo en su momento, no todo el Partido Nacional, ediles de Alfonso Lerete, para darle a la Intendencia de Canelones un fideicomiso de 100 millones de dólares, que yo quiero tratarlo cuando esté Álvaro, en donde dicen que 40 millones de dólares va a ser para hacer el saneamiento en la Atlántida. Con una salvedad, las intendencias en el interior no tienen que hacer el saneamiento, lo tiene que hacer la OCE. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque no quieren que la OCE tome más préstamos, quieren que los tome la intendencia para disfrazar las deudas. Y que la paga directamente el contribuyente del departamento, porque te la van a encajar en los impuestos. ¿Está bien? O sea, hacen cosas que no le corresponden por ley específicamente hacerlas, con la plata de los contribuyentes. Es espantoso lo que te estoy diciendo. Después tenemos también, que me está costando verlo porque no me lo permite bien, a continuación dice, les comparto el pase en comisión de la nieta del ex senador de la 609 Agassi. Fue un pase en comisión para el municipio de Las Piedras, que es Frente Amplista. Hoy me enteré que este Agassi es miembro de la dirección de JUTEP. Mirá. Mirá. La nieta es la señora Julia Alejandra Pasos Agassi. ¿Qué mérito, aparte de...? Y te voy a contar cómo es el negocio este. Ella no trabaja en la Intendencia, ella trabaja en la Corte Electoral. Todos los nombramientos de la Corte Electoral son políticos. Normalmente puede haber más casos, pero lo mínimo son, cada senador de la República tiene 2 a 3 cargos en el quinquenio de nombramiento directo. Y los legisladores, los diputados, 2. Esta muchacha tiene que haber sido nombrada por un representante del Frente Amplio, no hay opción. Porque no, si es Frente Amplista, no hay opción. ¿Qué hace la Intendencia? La Intendencia de Canelones la recibe y le pone un sobresueldo de lo que estábamos hablando recién. O sea, ella va a cobrar el sueldo de la Corte Electoral, que se lo va a pagar la Corte, no se lo paga la Intendencia. Ella va a ir a trabajar a la Junta ahí de Las Piedras y va a recibir 53.710 pesos como complemento de esos que son cargos de confianza. O sea que le dan un suplemento de 53 palitos. Pero está desempeñando, parecido al caso de Danza. No, porque es legal. No, es legal. Ellos se lo piden, el pase en comisión a la Junta Electoral o a la Corte Electoral para trabajar en la Intendencia. Eso está permitido. A ver, la Corte Electoral puede decirle a la Intendencia, no se lo doy. Una cosa es que esté permitido y otra cosa es que sea ético. No. Lo normal de las intendencias es no pagarte un sobresueldo. Es que vos cobres el mismo sueldo que te pagaba el otro organismo y que te lo siga pagando el otro organismo. Hay una ley que dice que los legisladores, senadores o diputados y la presidencia de la República pueden tener pases en comisión. Los legisladores, senadores y diputados, 5 máximo, 5, y no se le pueden negar. O sea, el tipo está dentro de los 5 y dice, mándeme la Intendencia de Canelones y se lo tienen que mandar. No se puede negar. Pero las intendencias se pueden negar, como los organismos de Antel, UTE, si le piden, o la Corte Electoral, viene la Intendencia y dice, mándame a Pasos Agassi, que la quiero acá porque me sirve para trabajar acá. Y los tipos dicen, no se la mando. Usted no es legislador ni presidencia de la República. No, pero yo a lo que voy es a lo siguiente. Sí. ¿Ella sigue cobrando el sueldo de la Corte Electoral? Sí. Y lo normal sería que no cobrara ningún sueldo más, que se cobrara el de la Corte y trabajara en otro destino. A eso voy. Pero a ver, yo te lo voy a explicar más fácil. En presidencia de la República,
Siempre hubieron casos así, pero cuando ganó Tabaré Vázquez los aumentó. Le pide periodistas a los canales de televisión, les pagan sobresueldo y los canales le siguen manteniendo el cargo. Y son organismos privados. Yo tenía conocido que trabajaba en Canal 10 y se fue a presidencia de la primera de Tabaré Vázquez. ¿Qué te voy a explicar, no? Pero esto es importante que se diga también. Yo no sé si para cerrar o no. Sí, no, ya para cerrar, Son las 21:12, sí, 9:15. le pido disculpas. Hoy el fiscal de lesa humanidad, Ricardo Percivale, participó en un acto público en el departamento de Río Negro, concretamente en la ciudad de Fraiventos, en un acto político. En un acto donde el fiscal de lesa humanidad o de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad pronuncia una conferencia tocando temas que están íntimamente relacionados con los casos que él tiene que estudiar como fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Yo creo que hay una concurrencia de intereses magnífica, fantástica, que no sé por qué razón no se hace una campaña en contra de la participación de este señor en actos públicos de tipo político que tienen que ver con los casos que él juzga. En el Parlamento, no solo ya en las redes sociales, es que a ningún legislador se le ha ocurrido preguntarse cómo es posible que se dé esta incompatibilidad. El señor Maía, del cual depende directamente el fiscal Ricardo Percivale, no va a tomar ninguna medida, es más, lo va a apoyar. Pero el resto de los partidos políticos, el resto de la sociedad, ¿no es esto una violación del Estado de Derecho? Ustedes dirán. Bueno, tengo algunos mensajecitos cortos que no quiero dejarlos pasar. El 069 dice: buenas tardes, les informo que la señora María del Luján González del Partido Nacional es escribana y abogada, vive en Las Piedras, ¿no? Eso es lo que está escribiendo, pero tengo que seguir. Después tengo uno acá que es el 9548 de característica 039, o sea que esto, 039 no es España. No, 031. Ah, está, este no sé dónde, 039, después me fijaré. No, 34. Está. Buenas noches, dice, lo de Orsi es mucho más elemental. Mi mujer, que es psicóloga, me dice que ese abombao evidencia problemas neurológicos. Es lo que él habla popular establece cuando determina que los patitos le rompieron la fila a un mortal. Parece mentira de lo que uno se entera. La jueza Marcela Vargas, fraiventina como yo, allá lejos y hace tiempo fue mi alumna de guitarra junto a su hermana Adriana. Saludos desde Italia, el 039 me sonaba por eso. El primer prostíbulo que fue promovido a República, dice. Bueno, esa parte la perdí. El 069 dice... El profesor de guitarra, ya sé quién. ¿Sabe quién es? Sí. Está bueno, me alegra. Buena persona. Le mando saludos. Le manda saludos. Don Amodio le manda saludos al profesor de Italia que está en España. En Italia. En Italia. Acá el 069 dice: mi abogada en mi divorcio en 1996. Mi nombre es... Bueno, yo no lo voy a... Vique. Buena persona y como profesional vivo en El Dorado, 18 de mayo de Las Piedras. Dice que es muy buena persona esta. Pero, ¿vio cómo es esto? No, yo no estoy jugando la capacidad como persona. Claro. Yo lo que estoy jugando son los acuerdos que se traen como el tema de votarle algunas cosas en la Junta Departamental a cambio de cargos. El 006 dice: buenas noches, Horacio y Héctor. Un saludo de Durazno. Al parecer tu micrófono queda muy cerca de la boca o está muy alto el volumen, ya que se notan golpes en el sonido.
como siempre, buen trato de los temas. Y ya lo corregí, pero lamentablemente al final. Si no nos queda más nada por hoy, don Amodio, nos retiramos. Nos despedimos. Les decimos muchas gracias nuevamente por haber estado tan atentos en la tarde de hoy. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Ya tendremos noticias más fidedignas, digamos. Álvaro no va a estar todavía. No, todavía no. Probablemente Álvaro esté para el jueves. Ya estaremos en condiciones de entrar en la etapa final, nuevamente, en la etapa final del documental. O sea que les daremos alguna noticia a partir del próximo lunes. Muchas gracias y hasta el lunes. Buenas noches. Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.